Hola, reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz. Una vez más, es el 9º domingo de Pentecostés y estamos en el primer domingo de agosto, como puede darse cuenta, hoy 2 de agosto. Estoy seguro que la mayoría sigue preguntándose a dónde se ha ido el 2020 si no lo he usado. La mayoría ha de estar seguramente todavía encerrado en su casa, pero es parte de la vida y en verdad ese tiempo de adoración es un tiempo bien invertido y le quiero animar a que usted invite a su familia, que venga a la sala, alrededor de la televisión, la computadora o donde quiera que lo estén escuchando, de tal manera que juntos puedan tener ese tiempo de adoración y aprovechen que es mucho más corto de lo que ofrecemos cuando estamos aquí en el templo. Vamos a iniciar este culto de adoración con el cántico de apertura que se titula Tu nombre levantaré. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con un tiempo de confesión y de absolución. Invocamos primeramente la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo de Dios, Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados con esta oración que aparece acá. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos, diciendo juntos: Santo Padre, confesamos que a menudo no vivimos ni nos conducimos como hijos tuyos, sino que nos vemos atrapados en las preocupaciones y distracciones de este mundo. También confesamos que no vivimos en la nueva vida que Cristo ganó para nosotros, al levantarse con poder de la tumba, sino que nos quejamos y murmuramos contra ti. Perdónanos por este y otros males con los cuales te hemos ofendido, y ayúdanos a ser renovados en el espíritu de tu resurrección, para hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Oigamos las palabras de absolución que Dios mismo nos ofrece. Pueblo del Señor, dice la carta a los Hebreos:
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos nosotros. Cristo murió el Viernes Santo y al tercer día venció la tumba y se levantó de ella para nunca más morir. El poder de la muerte y el pecado han sido derrotados, y a causa de esa victoria, como ministro del Señor Jesucristo, llamado y ordenado, y por mandato de Él, les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con el gozo de haber recibido el perdón del Señor, vamos a continuar ese tiempo escuchando un par de lecturas bíblicas que sirven de base para nuestra meditación de hoy. La lectura bíblica para este domingo está tomada de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es palabra de Dios. La segunda lectura la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Estamos llegando al último capítulo del libro que hemos venido utilizando para los mensajes de esta época de verano, y de hecho estamos concluyendo esta serie de mensajes donde hemos hablado sobre el tema principal, uniéndose a Jesús en su misión. Y hoy voy a estar reflexionando específicamente sobre una frase que escuchamos en esta porción de la Escritura que acabamos de escuchar, que se encuentra en el libro de Hebreos, y por eso he tomado esa frase como el título de ese mensaje: no dejando de congregarnos. Note que lo preceden puntos suspensivos y al final también tengo puntos suspensivos, pues porque está dentro de un contexto amplio la frase que dice no dejando de congregarnos. Y es legítimo preguntarse al final de esta serie de mensajes, ¿cómo podemos hablar de congregarnos en la iglesia en medio de una pandemia? Si hay algo que ha resultado evidente es que
el comercio está cerrado, los supermercados están cerrados, o las iglesias están cerradas, o la mayoría de los negocios están operando con una limitada capacidad. Y entonces este pasaje de la Biblia de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos. Y es una pregunta legítima: ¿cómo podemos cumplir con esa invitación, ese mandato, esta necesidad de congregarnos? Es muy legítimo preguntarse eso. Y yo pienso que en medio del coronavirus, el COVID-19 o el COVID-19 se ha utilizado por diferentes sectores como una especie de amarillismo apocalíptico. Y déjeme explicar brevemente qué quiero decir con esto. Yo estoy seguro que, aparte de los memes o los chistes que usted ha escuchado por aquí y por allá, que yo creo que son positivos en su mayoría y nos hacen alegrar un poquito el espíritu en medio de la pandemia, muchos sectores de la población lo han utilizado como una especie de amarillismo apocalíptico. ¿Qué quiero decir? Bueno, amarillismo normalmente se refiere a aquellos grupos que escandalizan alguna cosa, como cuando usted, estoy seguro que en su país habrá algún periódico que es amarillista, que pone titulares: la sangre le corría por los codos y la cara, para que la gente llegue y compre el periódico, ¿no es cierto? Pues el amarillismo apocalíptico se refiere a utilizar la pandemia para decir de que estamos llegando, por ejemplo, al fin del mundo. ¿Es el fin del mundo? Es una pregunta legítima. ¿Estamos experimentando el fin del mundo al tener esta pandemia? Hay grupos religiosos, grupos cristianos denominacionales que son muy amarillistas. Todo es apocalíptico, todo tiene que ver con el fin del mundo. Esos son los últimos días, dicen. Y quiero decirle que cada generación, desde que Jesucristo ascendió a los cielos y dejó a los apóstoles predicando, cada generación ha pensado: esa es la última época. Ya el Señor vuelve, está a las puertas su venida, y utilizan esta pandemia para decir de que eso es señal que viene el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer? Ahora, esos grupos apocalípticos o grupos que exageran lo que está haciendo esta pandemia hablan no solamente de que es el fin del mundo, sino de que es el fin de la iglesia, el fin de la religión. Y ahí puse una cruz quemándose y una iglesia quemándose, porque eso es lo que ponen los grupos apocalípticos. Es el fin de la religión. Y hay grupos que se oponen a la religión y a la cristiandad y aprovechan para decir de que al fin están cerrando las iglesias. Y quiero decirle de que en su mayoría podríamos decir que un 90% de las iglesias, por lo menos en nuestro país, en Estados Unidos, un 90% de las iglesias no están operando. Yo estoy seguro que usted habrá escuchado de alguna iglesita por aquí y por allá que abrió, que tuvo un culto de adoración, pero quiero decirle que en su mayoría las iglesias están cerradas y la nuestra todavía permanece cerrada para tiempo de adoración. Está abierta para operar en otros niveles, pero para congregarse no es saludable. Probablemente usted haya visto también en las noticias, y si no yo le cuento de que ha habido grupos. Acabo de leer una iglesia cristiana en Alabama que abrió sus puertas y no llegaron todos los congregantes, sino que llegaron unos 40, 50, y todos ellos fueron infectados del coronavirus. Todos ellos. Acaba de salir en las noticias, búsquelo ahí, Alabama Church Infected o algo así, búsquelo, no sé si estará en español. Pero lo que quiero exponer es de que es extremadamente peligroso. Uno no sabe si alguien va a estar contagiado o a quién va a contagiar. Y entonces hay gente que se alegra porque dice: bueno, al fin están cerrando las iglesias. Déjeme ponerle la nota positiva. Es cierto que muchas iglesias están cerradas, pero quiero decirle de que la palabra de Dios está llegando más allá de lo que nosotros como líderes nos hubiéramos imaginado. Estoy seguro que este mensaje está llegando a personas que no asisten a nuestra iglesia, que quizás les han compartido el mensaje, y entonces más bien el mensaje ha llegado a muchos lugares y a muchas personas que de otra manera la iglesia en sí, el predicador en sí, nunca hubiera podido alcanzar. Así que más que estar cerradas, que es verdad, la palabra sigue fluyendo. Y eso me recuerda lo que dice Pablo, que dice: yo estoy en la cárcel, mas la palabra de Dios no está encarcelada. Sigue libre
expandiéndose y llegando a otros lugares. Así que el fin del mundo, fin de la iglesia, y algunos dicen, ¿será esto un castigo de Dios? Yo creo que vuelve a ser ese amarillismo apocalíptico que habla que es un castigo de Dios. En Estados Unidos ha habido aproximadamente, según leía hoy en la noticia, 150,000 muertes en Estados Unidos. Y es bueno no hablar de muertes, sino de familias que están en luto por la pérdida de un ser querido. Note cómo cambia el enfoque. Hablar de muertos y números, pues fácilmente uno lo dice, pero familias que están pasando dolor, tristeza, están en pena, en luto por causa del coronavirus. Y eso en verdad es triste. Pero déjeme decirle que la humanidad ha enfrentado otras plagas en donde han muerto millones y millones. La última plaga devastadora que afectó tanto Estados Unidos como Europa, pero también grandes partes de Asia, es la fiebre española, que quiero aclarar, no se originó en España ni en América Latina. Se les nombró así por otras razones, pero así se le llama. La fiebre española liquidó, mató aproximadamente 50 millones de personas. Ahora, no quiero con eso minimizar lo que está sucediendo acá, pero esto tiende a que algunos grupos digan, eso es un castigo de Dios por el pecado y la maldad. No es así. No es así. El ser humano vive en un mundo caído, plagado de plagas y de males y enfermedades, y nosotros como creyentes, al contrario de ver un castigo de Dios, podemos ver cómo Dios utiliza la pandemia para que la iglesia se organice en formas creativas para alcanzar a los no alcanzados, como nuestra iglesia, que ha tenido la distribución de comida, de mascarillas, de útiles escolares y de otras cosas en donde la gente necesitada viene y nos da la oportunidad de darles a conocer al Señor Jesucristo. Así que debemos tener cuidado con este amarillismo apocalíptico, y por el contrario, quiero recordarles la nota victoriosa. Jesucristo, hablando con Pedro, como escuchábamos en la lectura que leía nuestra diaconisa, hablando con Pedro, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Note qué frase más contundente. Yo la voy a edificar. Póngase a pensar, si el constructor de la iglesia es Jesucristo, ¿cree usted que una pandemia la va a eliminar? ¿Cree usted que unas personas que no creen la van a destruir? ¿Cree usted que alguna otra cosa va a destruir la iglesia? En la época de Jesucristo era todavía más difícil poder dar a conocer el evangelio, porque no existían los medios de comunicación masivos que tenemos en nuestra sociedad contemporánea. Pero Jesucristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta piedra que eres tú y tu confesión de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Ahora, no nos detengamos en esta frase, porque es una frase muy bella y llamativa de que Cristo es el edificador de la iglesia, pero Él sigue diciendo otra frase también igualmente contundente. Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note el tiempo futuro de esas dos frases, edificaré, no prevalecerán. Es decir, Jesucristo está haciendo una promesa de que Él estará construyendo su iglesia hombro a hombro, lado a lado con nosotros, y eso nos trae tranquilidad. Ahora, el ser humano a veces ha visto que la iglesia se ha dividido, se ha reducido y ha tenido sus luchas como todo grupo ser humano. La iglesia está formada por seres humanos, y nosotros los seres humanos somos seres caídos y somos seres pecadores, y los problemas que tenemos en la sociedad los traemos también a la iglesia, y por eso no va a existir una iglesia perfecta nunca. Eso es simplemente un ideal absurdo e irrealizable mientras estemos en esta tierra. Pero eso no quiere decir que Cristo no va a fundar su iglesia, no la va a sostener. Cuando vemos la historia, por ejemplo, del apóstol Pablo como misionero, él formaba grupos como por ejemplo en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Filipo, en la ciudad de Tesalónica, allá en Roma, etc. Y todas esas iglesias tenían sus luchas, tenían sus debilidades, y eso nos enseña que nosotros los seres humanos que traemos nuestras debilidades y pecaminosidad a la iglesia, no es razón para pensar de que la iglesia va a desaparecer. A pesar de nuestras discusiones,
luchas y contiendas y divisiones que hay tristemente en la iglesia, hay en la familia. Lo mismo que se ve en la familia se puede reflejar en la iglesia, porque el pecado es abundante. El pecado del egoísmo, el pecado del chisme y todo aquello que puede destruir una relación humana, que muchas veces llega incluso tristemente hasta la violencia. Pero lo que quiero decir es que esto no va a ser una barricada para el crecimiento de la iglesia, porque Cristo la sostiene, y debemos entonces entender que la iglesia seguirá siendo imperfecta, porque el ser humano es imperfecto, somos pecadores. El pecado está arraigado en nosotros, y hasta que Cristo no venga un día y lo quite, lo seguiremos arrastrando por donde quiera que vayamos. Esto del egoísmo me recuerda a aquel tipo que llega a un banco para asaltarlo, y después de haber obtenido el botín, le dice a uno de sus rehenes: ¿y usted me vio robar ese banco? Sí, señor, dice, y le mete 2 balazos y lo mata. Y vuelve a ver a una pareja en los rehenes y le dice: ¿y ustedes me vieron asaltar este banco? Y dice el hombre: yo no vi nada, pero mi esposa no se ha perdido un detalle. El egoísmo, ese mismo egoísmo es el que traemos y arrastramos por todos lados, pero viene la promesa de Cristo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos y hermanas que me escuchan, no es un edificio. Yo sé que estamos acostumbrados el domingo, cuando queremos ir al tiempo de adoración, todos decimos: voy para la iglesia. Y pensamos que la iglesia es un edificio. Este edificio de nuestra iglesia es muy bello, arquitectónicamente bien diseñado, con aire acondicionado, tenemos nueva iluminación, etc. Es lindo, y aunque la llamamos la iglesia, esa es la estructura física y arquitectónica, porque Cristo no depende de esta estructura. ¿Sabe usted que este tipo de iglesia, estructura que usted ve en sus barrios, en sus comunidades, es un producto de casi 350 años después de Cristo? Antes no habían iglesias como estas, eso simplemente no existía. Y de hecho, la estructura gótica o arquitectónica de la iglesia es copia de los palacios antiguos que había en Roma y en esos lugares de poder. Así que la iglesia no depende de esa estructura arquitectónica. La iglesia tampoco depende de nosotros, los líderes. Son importantes, guían a las ovejas, alimentan a las ovejas, al rebaño con la palabra de Dios, pero nosotros no somos indispensables. Póngase a pensar en la época del apóstol Pablo, que predicaba por tantos lados. Él no tenía un seminario donde mandar a los candidatos para el pastorado, a los candidatos para misionero. Eran personas que simplemente tenían su devoción y dedicación al Señor, y ellos seguían la batuta, pasaban la batuta para predicar. La iglesia no son edificios, no son los líderes, sino que son las personas. ¿Se ha preguntado usted qué significa la palabra iglesia originalmente? La palabra iglesia, es probable que haya escuchado la palabra eclesía, eclesiástico, tiene que ver con el origen de la palabra griega, eclesía. Y la palabra eclesía en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Jesús, era una palabra muy utilizada, especialmente en la cultura griega, y significaba simplemente la asamblea. Y de hecho era un término de carácter político. Cuando los griegos, que inventaron la democracia, convocaban al pueblo para tomar decisiones y estaba el pueblo reunido, ellos decían: esta es la eclesía, la asamblea de personas, porque lo que importaba es que los votantes pudieran estar presentes para la toma de decisiones. Pues la iglesia cristiana es la asamblea de Dios, es el pueblo de Dios congregado. Pero para reconocer los distintivos de la iglesia, en nuestras confesiones luteranas y la mayoría de las iglesias, hay 2 ingredientes indispensables. Tiene que estar presente los sacramentos y la palabra, para distinguir que ese es el pueblo de Dios reunido en el nombre de Jesucristo, según encontramos en las Sagradas Escrituras. Esa asamblea, ese grupo de personas, no importa si están en una plaza, en la piscina, en el mar, en el parque, no importa dónde están, pero si están congregados alrededor de la palabra de Dios y alrededor de los sacramentos correctamente administrados,
Eso es iglesia. Eso es iglesia. Reunidos alrededor de la palabra y alrededor de los sacramentos correctamente administrados, el sacramento del santo bautismo y el sacramento de la santa comunión, por medio de los cuales Cristo viene a su pueblo para alimentarnos y fortalecernos e inyectar nueva vida a nosotros. Entonces, eso es lo que vale, es la congregación del pueblo de Dios de esa manera. Y debemos subrayar de que esto puede suceder en mínima escala, porque la pregunta es: ¿cómo somos iglesia en este tiempo de distanciamiento social? ¿Cómo somos iglesia en esta época del coronavirus? ¿Cómo somos iglesia ahora que no podemos ir físicamente al templo a congregarnos? Bueno, si usted convoca a su familia en el nombre de Cristo para ver este mensaje, usted es una pequeña iglesia. Su familia, sus amigos y los miembros que están allí son parte de esta iglesia. Y entonces hay ciertas cosas que son básicas. Compromiso sobre todo con Dios. En esta época de coronavirus, su testimonio y su fe se debe manifestar a través de un genuino compromiso con Dios y su palabra. Eso significa que usted debe tener una vida devocional activa, por medio de la cual usted lee y medita en la palabra. Usted tiene un tiempo de oración. Nuestra iglesia tiene estos portales de oración, que son libritos por medio de los cuales usted, de forma individual o a nivel de familia, puede tener un tiempo de devoción y de meditación. Y ese pequeño grupo congregado alrededor de la palabra, ese grupo es la iglesia. Un compromiso también con la iglesia local, en este caso nuestra iglesia Príncipe de Paz, o si usted pertenece a alguna otra iglesia, con su iglesia, donde quiera que se encuentre, que a pesar de que no nos estamos congregando, usted ora por su iglesia, usted ora por sus líderes, usted sigue ofrendando para su iglesia y usted participa en las oportunidades que la iglesia le da de servir a la comunidad. Otra manera de poder manifestar ese tiempo, en ese tiempo de coronavirus, de que somos el pueblo de Dios marcados por el bautismo de Jesucristo, es nuestra devoción personal. No solamente a nivel de familia, pero también a nivel personal podemos tener ese compromiso y esa conexión con nuestro Dios. He hablado de convocar a la familia. Y eso, lo que quiero subrayar es que ese mensaje que usted recibe por medio de un link para ir a YouTube, usted lo puede compartir. Usted puede hablar con sus familias, sus amigos, sus familiares, todas aquellas personas que forman parte de su red de conexiones pueden tener la bendición de tener este mensaje. Compartiendo, por tanto, este mensaje y sirviendo y ofrendando, como dije al principio. Eso manifiesta de que usted, aunque físicamente no puede estar aquí en la iglesia, eso no quiere decir de que hemos dejado de ser iglesia. Porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que podemos congregarnos de esta forma, que al principio hablamos del título del mensaje, no dejando de congregarnos. Sí, es verdad que a nivel físico de venir al templo no lo podemos hacer, pero aquí les dejo estas ideas para que de alguna manera sigamos siendo el pueblo de Dios, porque Dios tiene planeado algo grandioso. Podemos estar expectantes de que Dios, en medio de la pandemia, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, Cristo sigue siendo el Señor. Él murió y resucitó para darnos vida, porque Dios tiene algo bueno preparado para nosotros, si es que no lo estamos experimentando desde ya. Por eso Dios quiere que seamos su pueblo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar con este canto que habla de esa fe que podemos evidenciar en este tiempo de pandemia, que se titula Confiado estoy en mi Señor. Sabiendo que mi Dios me regalará también.
Vamos a continuar ese tiempo de adoración con la proclamación de nuestra fe utilizando las palabras del credo apostólico. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración mediante las oraciones del pueblo de Dios. Después de cada petición que yo termine diciendo: Señor, en tu bondad, pido que donde quiera se encuentre pueda completar la oración diciendo: escucha nuestra oración. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita compasión para con nosotros, pobres pecadores. De forma especial te damos gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre con libertad. Y mientras volvemos a tener esta oportunidad de estar en tu casa de adoración, ayúdanos a seguir creciendo en la vida cristiana y seguir buscando formas de llevar tu mensaje a aquellos que pones en nuestro camino. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oh Padre amado, así como tú buscas a tus ovejas perdidas, te pedimos que también bendigas a tus ovejas, los desplazados y refugiados a causa de guerras y desastres naturales. Provee para sus necesidades personales y familiares, especialmente la de un hogar seguro y una estabilidad política y económica. Provee igualmente sabiduría a los líderes de las naciones para que apoyen a todos los inmigrantes y extranjeros aquí y en otros países, y haz que tu pueblo, la iglesia, sea un buen prójimo apoyando todos esos esfuerzos de ayuda a ellos. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Ten compasión, oh Señor de misericordia, de todos los que se encuentran pasando tiempos de adversidad, incluyendo a los huérfanos y a las viudas, los ancianos en los asilos, los inmigrantes y refugiados, las familias donde hay violencia doméstica, los que están encadenados a diferentes adicciones, los enfermos y todos los que de una u otra manera sufren los embates de nuestro enemigo, el diablo. Envía el poder de tu Espíritu Santo para traer sanidad y liberación, y usa a cada uno de nosotros para llevar un poco de alivio y palabras de ánimo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, oye también nuestras plegarias a favor de todos aquellos que pasan por problemas físicos y de salud, por los que batallan con enfermedades crónicas, por los que se preparan o se recuperan de alguna operación, y por todos los que sufren de ansiedad, depresión, soledad, rechazo y abandono. De forma especial, recordamos a nuestros conocidos, amigos y familiares que mencionamos delante de ti en este momento de silencio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te pedimos, Padre amado, por los que son perseguidos a causa de su fe, para que les guardes y protejas según tu voluntad, y para que les des un testimonio firme e inquebrantable frente a sus adversarios. Usa a la iglesia aquí y alrededor del mundo para que con sus esfuerzos legales y con su apoyo financiero busquen la protección y seguridad legal de estos perseguidos. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración.
Te damos gracias por todos los santos que ahora gozan de tu presencia delante de tu trono de gloria, y te pedimos que nos preserves en la fe y en la esperanza hasta el día en que nos llames a unirnos a ellos en el cielo, donde contemplaremos con perfecto gozo al Cordero que fue inmolado por nosotros y por cuya sangre hoy gozamos de perdón y salvación, porque Él vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido, propiamente dicho, este culto de adoración y ocupo estos últimos minutitos simplemente para saludar a todos los que nos escuchan y queremos hacer llegar nuestro saludo. Queremos decirle que seguimos orando por el pueblo de Dios que se encuentra todavía limitado por esta época de coronavirus. Estoy seguro que usted como yo hemos conocido de personas cercanas o quizás no tan cercanas, pero en nuestro círculo social que han sido afectados por el virus, y eso representa parte del peligro que puede traer. Así que la iglesia sigue cerrada para tiempo de adoración, pero si alguno de ustedes tiene necesidad de contactar a su servidor o a nuestra diaconisa, por favor, se conoce nuestro número telefónico, correo electrónico, puede ir al website de la iglesia y encontrar también allí nuestra información, porque también atendemos de forma personal aquí en la oficina, tomando las precauciones protocolarias de mascarilla y limpieza de manos y etcétera, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con un buen número de personas de esa forma. Por el momento no estamos operando con las clases de inglés como lo veníamos haciendo, porque han sido grupos grandes, gracias a Dios, los que buscan ese servicio, pero a causa del coronavirus no podemos reunirnos. Los grupos que comenzaron en enero han continuado sus clases de forma en línea, digital, pero no hemos podido iniciar todavía unas nuevas clases utilizando la plataforma Zoom, pero esperamos que al comienzo del otoño, finales de agosto, principios de septiembre, podamos abrir alguna clase también de forma digital. Anticipamos que el resto del año prácticamente no vamos a poder dar una clase presencial aquí en la iglesia. Quiero seguir promoviendo el tiempo de comunión en grupos pequeños. Quiero utilizar la plataforma Zoom, donde se pueden reunir varias personas en su hogar y pueden traer su propio pan y su propio vino, que se puede conseguir en cualquier supermercado. Y yo, al conectarme con ustedes, les voy a dirigir en el proceso de consagración. Bueno, primero un tiempo de confesión y conversación y después el tiempo del sacramento, de tal manera que, aunque no lo podemos tener aquí como grupo congregado, de forma digital podemos tener la oportunidad de interactuar y de compartir el pan sagrado. La distribución de útiles escolares ha sido un verdadero éxito. Ha habido mucha gente necesitada que ha venido a nosotros. Preparamos para 600 personas y ayer sábado tuvimos la oportunidad de distribuir esos útiles escolares, y quiero decir igualmente que habíamos programado varios días para empacar esos bultos o backpacks, como les quiera llamar, y pensábamos que nos iba a llevar unos 3 o 4 días, pero con un buen grupo de entusiastas voluntarios lo logramos hacer en un solo día, como en un espacio de 4 horas. Así que damos gracias a Dios a todos los voluntarios que han apoyado esto, y quiero decirle que si usted aún quiere enviar su ofrenda
para este evento. Si no lo pudo hacer antes, todavía tiene tiempo de hacerlo, porque nuestra diaconisa sigue distribuyendo específicamente en unas escuelas de la comunidad útiles escolares que son de vital importancia para que esos niños puedan seguir sus estudios. Así que usted puede seguir apoyando este ministerio. Las mascarillas es otro ministerio que se sigue trabajando. Hay un grupo de damas haciendo mascarillas, se empacan en bolsitas con materiales higiénicos y se va a distribuir a asilo de ancianos, y todo eso es parte del servicio de la iglesia. Así que usted puede seguir apoyando esos esfuerzos y participar de esa manera de la expansión del evangelio. Hemos dicho que usted puede hacer sus ofrendas, las cuales son de vital importancia todavía para la operación de la iglesia, de forma digital. Usted va a la página de internet de nuestra iglesia, www.pop, que significa Prince of Peace, las iniciales, princeofpeaceorlando.com, y la pestañita que dice Give, ahí puede hacer su ofrenda de forma muy segura, y como dije, es una bendición también el dar, y la iglesia se beneficia también para seguir sirviendo al Señor. Vamos a concluir este tiempo de anuncios acá para poder cantar la doxología. Como digo en cada servicio, por si acaso usted no conoce la palabra doxología, doxología es un cántico de adoración. De hecho, significa gloria. La palabra doxología significa gloria, y es un cántico de gloria a la Santísima Trinidad. Y recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Que la paz de Cristo quede con ustedes en sus hogares a lo largo de esta semana, y nos vemos próximamente.